mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan ya en esta nueva emisión de programa Vanguardia Obrera. En un informe que me encontré por ahí, escudriñando las noticias en internet, me llamó la atención de Noticias 1, esa que se hace llamar la Red Independiente. En una de sus emisiones dicen lo siguiente: es absolutamente increíble lo que el país pierde por actos de corrupción. La cifra es de no creer y la reveló el Contralor General Carlos Felipe Córdoba. 50 billones de pesos. 50 billones fue la cifra revelada por Córdoba en un evento semipresencial de la Corte Constitucional. La cantidad de plata que se pierde por corrupción es de tal tamaño que equivale al 17% del presupuesto general de la nación, que para el año 2020 fue de 303 billones. Según advirtió el Contralor Córdoba, solo de regalías los recursos que se perdieron el año pasado llegaron a 1,3 billones. Con los 50 billones perdidos por corrupción, se hubieran podido construir 4 líneas del metro para Bogotá, teniendo en cuenta el contrato para la primera línea, que es de 13 billones de pesos. En uno de sus escritos, Carlos Marx nos recuerda esta frase: el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza. No es el reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a los compañeros que nos acompañan. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Vanguardia Obrera. Posesionado el nuevo administrador del Estado, es necesario analizar cómo el programa reformista y socialdemócrata del gobierno entrante influirá en el devenir de la lucha de clases. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, hoy estamos entonces aquí dándole comienzo a este programa que hemos titulado ¿Qué le espera al pueblo colombiano con el nuevo gobierno de Gustavo Petro? Aquí con el compañero José vamos a intercambiar algunas ideas a propósito de este gobierno que empezó, que se posesionó precisamente el día de ayer, 7 de agosto, y donde todos pudimos pues verlo por la televisión, y con un discurso de Gustavo Petro, donde destacó varios temas, dentro de los cuales podemos llamar la atención sobre algunos. Su compromiso con la solidaridad entre todos, en el sentido de que la solidaridad de ricos con los pobres a través de su aporte solidario puede resolver los problemas de toda la sociedad. Un bienestar por el que él hace mucha propaganda, un bienestar para todos basado en el desarrollo económico, un compromiso de lograr
la soberanía alimentaria como un puntal importante para el cumplimiento de su programa, donde se compromete a que todos los bienes en extinción de dominio pasen a organizaciones, pasen a ser administradas por organizaciones de trabajadores, de campesinos, compromisos, por ejemplo, como lograr la igualdad de salarios con las mujeres, transitar a economías sin carbón, el trato pues que dio también a lo de la deuda externa, promoviendo de que parte de esa deuda externa se cambiara pues y se convirtiera en una forma de salvar el planeta. Destacó también el tema que de ese sueño que él exalta por su admiración y por su apego pues al discurso de Simón Bolívar, de ese sueño de la unidad latinoamericana y esa idea pues de convertir pues a Latinoamérica en una gran potencia que pueda pues convertirse también en un poder pues que logre algún respeto y de ser escuchados en la arena internacional. En ese mismo orden de ideas, pues lo que él llama construir una gran empresa latinoamericana y continental de energía, su llamado pues al cambio climático y esa idea pues de paz mundial y algunos otros pues compromisos e ideas pues donde al final del discurso llamó a su gobierno a comprometerse por lo menos con 10 puntos que los podemos resumir en lo siguiente: el llamado a la paz, a una política de cuidado con todos los ciudadanos, a gobernar con y para las mujeres, a un diálogo con todos, absolutamente con todos. Destaca mucho la idea pues de ese compromiso de que va a dialogar absolutamente con todos sin discriminar a nadie, a defender a todos los colombianos de la violencia, a una lucha frontal contra la corrupción, a la protección del suelo, del subsuelo y de los aires y de cuidar toda la biodiversidad. El énfasis pues que también lo hizo en campaña que le quitaba también ese temor pues a algunos sectores, sobre todo de la economía, de que su plan estaba basado en el desarrollo de la industria nacional, obviamente pues del desarrollo del capitalismo, y terminó pues con un énfasis también especial en el 10º punto de que iba a hacer cumplir y hacer respetar la Constitución. Todas estas ideas pues y además de eso toda la espectacularidad pues que se presentó en ese evento de posesión del gobierno, pues fue realmente pues algo que motivó y que llenó de ilusión, de entusiasmo, de esperanza pues al pueblo colombiano, llamando incluso pues a tomarse las plazas. Se organizaron eventos en distintas partes, eventos culturales, la gente pues realmente muy entusiasmada, ¿no? Y fue pues realmente sí un acto pues fuera de lo común, fuera de lo tradicional, como era de esperarse. Según parece pues todo salió dentro de lo protocolario también, en lo esperado, incluso el cruce pues con la salida del anterior presidente y su familia, fue también lo esperado, una cosa pues rápida, corta, casi sin saludo, y todo pues pasó como de esa manera, ¿no? Pero toda esa pues emoción y toda esa esperanza corresponde ponerla en su justa medida y hacer una valoración correcta y objetiva de lo que se puede esperar y de las posibilidades reales que hay de desarrollar tanto lo que prometió pues en campaña, como las variaciones que objetivamente se han dado ya con el paso pues hacia ser nombrado presidente y hacia el nombramiento de sus ministros. Entonces vale la pena pues hacerle como ese seguimiento, y este programa que tenemos hoy aquí cuadrado pues con el compañero José pretende contribuir pues a dar algunas luces
de todo este panorama que se nos presenta y destacar con seguridad, pues habrá muchas cosas que quedan para después porque en un programa de una hora larguita pues es muy difícil abarcar todo lo que quisiéramos, pero vamos a tratar pues de centrarnos en algunas cosas esenciales aquí con el compañero José. Si le parece entonces, ¿cómo vio usted pues y qué idea le merece lo que vio ayer y la perspectiva que tiene esto? Indudablemente un evento distinto, como decía Ricardo, era lo de esperarse, apenas de alguien que se declara defensor del pueblo y, y del compromiso pues que hizo de los cambios. Sin embargo, poniendo los pies sobre la tierra, hay que decir y refrescar la memoria, creo yo, sobre lo que se dijo en un editorial de junio pasado en Revolución Obrera. Petro se comprometió y lo reafirmó en el día de ayer en gobernar para todos, en hacer la paz y el pacto social, el acuerdo nacional con todos, es decir, con Dios y con el diablo, con el pueblo y con los enemigos del pueblo, y tratar de conciliar los intereses de los capitalistas con los intereses del pueblo. Un asunto que es utópico porque es imposible. Como todos sabemos, pues Petro no se ha dicho que sea revolucionario, no es socialista, él no es comunista, no podríamos juzgarlo a él, que es un demócrata, e indudablemente si se le compara con el régimen mafioso anterior, y el régimen mafioso y paramilitar y toda la parafernalia, pues que es apenas la natural y lo normal, como las alfombras rojas y ese tipo de cosas, característicos pues del gobierno pasado, que refleja el profundo odio y desprecio por el pueblo y la adoración pues de los símbolos, incluso ni siquiera de la burguesía, sino de la nobleza imperial, es decir, de los señores feudales y de los reyes. Tenemos que decir que la cara que presenta el gobierno de Petro indudablemente es distinta y podemos decir que es un gobierno democrático. Es decir, no es un gobierno revolucionario, pero sí es un gobierno democrático y en algo se diferencia del régimen de gobierno de la mafia y el paramilitarismo. Perdón que lo interrumpa ahí, antes de que se me olvide una idea, discúlpeme pues que lo interrumpa así como tan abruptamente, pero sí hay una idea ahí que me parece importante aclarar, ¿no? Porque en campaña pues de la presidencia de Gustavo Petro, sí se veía mucho la discusión en redes en torno a si se podía catalogar, no si se podía, sino de que defendían los postulados y las propuestas de Petro como propuestas revolucionarias, no comunistas, no socialistas, pero sí revolucionarias, ¿sí? Y eso es importante aclararlo, ¿no? O sea, qué es lo que marca, qué es lo que determina que se pueda catalogar como revolucionario o no? ¿Cierto? Porque de hecho sí hay mucha gente, incluso de sectores de izquierda y por su nombre, de sectores pues que se dicen revolucionarios, que Petro es considerado un revolucionario, ¿no? Entonces sí es importante demarcar eso para hablar, para poner bien en contexto de qué es lo que estamos hablando. Ya. Sí, sí, es muy importante porque es una delimitación de campos que tiene que ser muy clara. Petro, por su parte, nunca se ha declarado revolucionario. Él incluso dijo, yo no soy adorador pues del capitalismo,
pero yo no me propongo acabar con el capitalismo. Yo estoy de acuerdo con desarrollar el capitalismo. Una declaración de esas, pues de hecho de antemano lo pone donde es. Y por consiguiente no es revolucionario y él no ha dicho nunca eso. Que lo cataloguen a él, gente de izquierda, incluso gente que se diga revolucionaria y hasta comunistas, como los falsos comunistas del partido Mamerto y esa otra gente que está en el pacto histórico, eso es otro asunto. Porque ser revolucionario ahorita implica ser comunista. Es decir, ser revolucionario implica proponerse cambiar el modo de producción capitalista por el régimen socialista, por el modo de producción socialista en marcha, pues como primera etapa del comunismo. De resto no, de resto pueden ser reformistas, apenas reformistas, nada más. Lo revolucionario está ahí en eso. Eso es algo que mide quién es y quién no es. Eso se determina incluso es históricamente, ¿no? No es algo que se pueda determinar de manera voluntariosa de ciertos postulados o algo, sino que históricamente es lo que puede determinar qué es lo que puede dar transformaciones realmente revolucionarias a la sociedad, ¿no? Sí, y entre otras porque Petro se propone resolver los problemas que ha creado el capitalismo imperialista con los mismos remedios, es decir, desarrollando el capitalismo. Es decir, la medicina es la misma que ha causado el mal. O sea, va a agravar toda la situación. En ese sentido sí es claro entonces que cuando hablamos de Petro y cuando hablamos de las propuestas de Gustavo Petro y toda su campaña se puede enmarcar como unas propuestas dentro de unas reformas democrático-burguesas. Sí, es en ese sentido que se puede efectivamente juzgar. Eso es importante para sacar esa idea falsa de algunos incluso que sí se dicen comunistas, que sí se dicen revolucionarios y que pretendieron pasar pues ese tráfico, pues es una cosa, es un tráfico realmente, pretender hacer ver a Gustavo Petro como un hombre revolucionario, cuando él incluso lo ha reconocido y por su historia pues de postulado siempre ha reconocido que él es un demócrata burgués que defiende pues los aspectos pues democráticos de un régimen basado en la producción capitalista, en la democracia burguesa, en la constitución, con todas esas medidas, ¿no? Entonces en ese rango pues hay que ubicarlo. Sí. Era esa claridad importante, creo. Y es muy importante tenerla en cuenta por varias razones. Primero porque le vendieron al pueblo la idea del cambio. E incluso gran parte en lo que se concentró y que le dio el apoyo para que la burguesía admitiera a Petro como presidente fue el levantamiento, la rebelión popular que viene desde el 2019 y que especialmente pues tuvo su pináculo pues desde el 28 de abril del año pasado y llega pues hasta julio. ¿Sí? Y a él esa fuerza popular fue la que obligó a que la burguesía permitiera pues que un demócrata pequeño burgués llegara pues a la presidencia. A Pizarro lo mataron a pesar de que había entregado las armas y lo mataron siendo precandidato. Ahorita tenía esa fuerza de abajo y le permiten. Pero ¿en qué circunstancias se encuentra? Es decir, a pesar de que prometieron cambiarlo todo, e incluso dijeron que eso era muy revolucionario y no culpo a Petro, sino a los que estaban detrás, a los que se dicen revolucionarios, incluso comunistas. El hecho es de que a Petro va a seguir gobernando con la mafia y el paramilitarismo que está incrustado en el Estado. Ese es el primer asunto. Es decir, no solamente tiene la Contralora, del ente fiscal pues mayor, sino además la Fiscalía. Y
no solamente eso, sino que el partido de la mafia y el paramilitarismo, el más abiertamente, pues el Centro Democrático, y no solamente ellos, sino de sectores de la mafia y el paramilitarismo que están en Cambio Radical, en el Partido Liberal, en todos esos partidos, están dentro del gobierno. Perdón que me le meta ahí otra vez la cucharada, pero es que hay otro tema que creo yo también vale la pena dejar claro en este sentido. Efectivamente, podía efectivamente aspirarse, y la gente que confiaba en esa idea podía aspirar a que por lo menos, siendo un gobierno ya ubicado dentro de un gobierno dentro de la democracia burguesa, sí podía pensarse y podía llegar a aspirarse, o puede llegar incluso, algunos todavía creen en eso, de que pueda llegar a ser un gobierno progresista. Es decir, de que el plan de gobierno y las medidas del gobierno y lo que vaya a hacer, las medidas que vaya a tomar el gobierno de Petro, sí sean por lo menos progresistas, ¿sí? Que en ese sentido hay mucha gente esperanzada en eso, ¿no? Esperanzada en que tome medidas que mejoren de fondo las condiciones materiales, económicas, sociales de la población, que ahí, le meto la cucharada, y es porque precisamente cuando, después de haber perfilado una propuesta que iba en contra de los sectores más reaccionarios, retardatarios de la burguesía, se estaba perfilando, era contra ellos incluso, ¿cierto? Para tomar medidas que iban en contra de esos sectores, ¿sí? Cuando llega al gobierno, parece que va para otro lado, ¿no? Sí, incluso se vendió por parte de todos y todavía algunos creen de que el paramilitarismo y la mafia fueron derrotados completamente. Y el primer acto pues de Petro es ir a conversar y a revivir a Uribe. El primer acto, después de ganar la presidencia. Es decir, es el sueño, es la ilusión por decirlo entre comillas, sano, ¿sí? Demócrata burgués, que cree que efectivamente se puede hacer alianzas entre todos los sectores de la burguesía y del pueblo, ¿no? Que en ese sentido hay que reconocer que los otros sectores retardatarios sí la tienen clara. Sí, claro. Ellos van a su gobierno y van en contra del resto. Y por eso todos los sectores de Petro y todos los petristas y todos otros sectores en sus gobiernos tenían que hacer un oficial de frente, que es lo que este otro pretende cambiar, ¿no? Sí, entonces, y el hecho concreto es, yendo para allá, es que va a gobernar no solamente con los paramilitares y la mafia, sino con los representantes de la burguesía y los terratenientes, todos, el resto, que son socios y lacayos del imperialismo. Es decir, con los politiqueros viejos, corruptos, ladrones, es decir, con toda esa ralea, con toda esa porquería de gente, una muestra de lo que va a suceder en todo el transcurso pues, del gobierno ya se vio con la reforma al Congreso. Prometieron rebajar el salario y las vacaciones de esos vagabundos, del antro pues de eso que es la Cámara y el Senado. Sin embargo, la reforma aprobada en la letra empezará a regir apenas dentro de 4 años, en el 2026. Habían prometido rebaja de salarios, rebaja de vacaciones, es decir, se acabó la vagabundería en el establo parlamentario. Carreta. Que era incluso una cosa muy sencilla, ¿no? Sencilla, si claro. Si se juzga socialmente es una cosa muy sencilla, porque ni siquiera es que le estuvieran como lo haría un Estado socialista, ¿cierto? La medida del Estado socialista es directa, completa y clara, ¿no? Es decir, todos los funcionarios del Estado van a ganar lo que gana un obrero medio. Sí, y eso es de una, eso no tiene ninguna cosa de medida, ni que lo vamos a hacer dentro de 3 años o dentro de 4, dependiendo de la ley, no. Todos los funcionarios del Estado van a ganar lo que gana un obrero medio. Y para ellos no era tan terrible, ¿no? Porque era bajarles el salario, creo que era de 35 millones a 25, algo así. O sea,
No sé la cifra, no la recuerdo en estos momentos, me disculpan, pero no la recuerdo, pero no era una cosa descabellada tampoco, ¿no? No, no, no. Incluso, pues eso lo hizo rápidamente el presidente de En México, México. ¿Sí? en México, Así, sí. sencillo. Eso no es una cosa del otro mundo. Aún así, la politiquera, esa de dignidad, que llegó a la Cámara de Representantes y estaba en el Comité Nacional de No Paro, em, se me olvida el nombre, y dice, descaradamente dice, es que nosotros no prometimos que eso se iba a lograr ya. Ujú, sí, sí. Y si no hubiéramos hecho ese acuerdo, es decir, confiesa que hicieron un acuerdo con la reacción, ¿sí? El proyecto se hubiera hundido. Es decir, en 4 años otra vez van a echar para atrás la tal medida. Claro, Así es de sencillo. era de entrada lo que uno podría llamar el primer atisbo, ¿sí? De lo que podría ser una medida mínimamente progresista. Y sencilla. Y sencilla, mínima y de poca monta, que incluso hubiera sido una demostración de buscar acuerdo, ¿no? Pero ni siquiera, empezando por esa, claro, lo que usted decía ahora, ya se empieza a perfilar lo que va a ser de ahí para adelante. Sí, ya me acordé de la politiquera, esa que, de lo que antes se llamaba el MOIR, Caterine Jubinao. Ujú. Y, y mm, es muy diciente, ya eso muestra, es decir, ese es el desayuno y eso muestra qué va a pasar con el almuerzo y demás cosas. Por consiguiente, el nuevo gobierno es un gobierno burgués, terrateniente y proimperialista. Eso no puede eh, desconocerse, ni la gente puede hacerse ilusiones. Así haga algunas reformas que indudablemente va a tratar de hacerlas. ¿Y por qué? Porque el Estado colombiano no cambió con Aclaración el aquí, cambio de gobierno. aclaración aquí importante. Nos está diciendo León que Jubinao no es de dignidad, que ella es del Partido Verde. Sí, perdón. Perdón, están en lo cierto, esa corrección es exacta. Sí es del Partido Verde. Pero lo mismo, no me bajo pues de lo que dije de la de dignidad, que también salió defendiendo la misma idea. Sí, sí. Digo, no, y es que si hubiera hundido el proyecto, es decir, ahí está, Sí, es la, y es lo la- hubieran hundido en exactamente eso, porque son los mismos politiqueros los que están ahí. Decía que es un gobierno, no cambió la esencia del Estado, el Estado colombiano sigue siendo un Estado burgués, terrateniente, proimperialista, idéntico. Simplemente cambiaron algunas de las personas en el gobierno, tanto en el establo parlamentario como en el gobierno, pues en el ejecutivo. Pero el gobierno, y eso lo sabíamos desde marzo, no es más, el gobierno en el Estado burgués no es más que la junta que administra los negocios comunes de los capitalistas, es decir, de las clases dominantes. Por consiguiente, el gobierno, el nuevo gobierno, favorecerá a las históricas clases dominantes explotadoras de Colombia. Mm, Eso lo saben todos. Petro no lo ha escondido y él habla de hacer un pacto entre todos. Lo que es criminal y traidor es la posición de los falsos comunistas y los falsos revolucionarios. El caso pues del Partido Comunista Colombiano, que por fin eh, tiene ministro, y tiene dos ministros, dos ministras más exactamente, la de la Cultura y la del Ministerio del Trabajo. Yo quiero meterle la cucharada ahí antes de que toquemos ese asunto, pues, de esos que se dicen, pues, revolucionarios y que están ahí pegados. Eh, creo que es importante para argumentar un poco más ese análisis de ese gobierno, de lo que se espera del gobierno con, que inicia ahora Gustavo Petro.
analizando la primera salida pues ya más clara de las medidas que va a plantear, que tiene que ver con la reforma tributaria. Dice que esa la presentaron pues hoy el proyecto de reforma tributaria. Dice Gustavo Bolívar textualmente lo siguiente: la reforma tiene por objetivo recaudar recursos para disminuir el déficit fiscal, terminar el hambre, impulsar el agro y fortalecer las economías populares. La principal característica, dice, de esta reforma es que rompe la tradición de cargar impuestos a los pobres y a la clase media, gravando con impuestos regresivos como el IVA, alimentos, etc. Hacemos énfasis en el impuesto a la renta, al patrimonio y a la tributación verde. Me llama la atención y creo que vale la pena hablar de este tema por lo siguiente, porque efectivamente le han hecho pues una antesala muy fuerte y quieren mostrar el tema de la reforma tributaria como una de las panaceas y como uno de los pasos hacia adelante, y que ponen en evidencia y que muestran el interés de convertir todo el programa de gobierno de Gustavo Petro en un cambio de fondo, poniéndolo sobre todo en el sentido de que van a recaudar los impuestos y a dónde y de dónde es que lo van a recaudar. Me llama la atención a mí es por lo siguiente, porque es que, y en esto se muestra que siguen siendo iguales, este gobierno que empieza sigue siendo igual a los anteriores, porque ponen el tema en que el problema está en de dónde se va a recaudar los fondos, ¿sí? Entonces la reforma tributaria empieza así. Incluso la bulla que hicieron en campaña, ¿sí? Empezó pues Gustavo Petro diciendo que tenía toda una reforma tributaria pensada para recaudar 70 u 80 billones para el presupuesto. Después eso lo bajaron a 50, y ya después con el nuevo ministro, con el ministro de Hacienda, entonces ya el ministro de Hacienda puso los pies sobre la tierra y dijo: eso no lo vamos a hacer, vamos a recaudar 25 billones, ¿sí? Pero aunado a eso, el mismo ministro Campo, fue claro cuando dijo textualmente: no voy a proponer locuras ni voy a aceptar locuras. Modestia aparte, mi nombramiento es parte de la credibilidad que tiene el nuevo gobierno, del compromiso de mantener la casa en orden. Primero que todo, hay que poner en contexto el siguiente asunto, ¿sí? Es decir, aquí el problema, y eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un contrabando que lo meten todos los gobiernos siempre cuando empiezan campaña, de decir que el problema aquí está en el recaudo de impuestos, ¿sí? Que se necesita recaudar más dinero. No, aquí el problema no es ese. Incluso siempre los mismos dicen lo mismo, porque eso está unido a otro problema que sí está más relacionado con el problema de fondo de lo que sucede aquí y en muchas partes del mundo, el problema de la corrupción, ¿sí? Es que el problema no es que aquí no se recaude dinero, el problema es qué se hace con el dinero, ¿sí? El problema de la reforma tributaria es eso. Y entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo en el tema, por ejemplo, del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta recaudaron en el 2021 77.5 billones en ese año, 77.5 billones. El total recaudado por la DIAN, reconocido en impuestos del 2021, fue de 173,6 billones de pesos, que para ese año fue el 18,8% más que el del 2020. Y a esa cifra tan explosiva y tan terrible, ¿sí?, hay que sumarle otra reconocida también por ellos. La evasión fiscal en Colombia está avaluada en 50 billones por año, que está directamente relacionada con la corrupción. Y la corrupción es mucho más grande que eso,
Porque es que el problema de la corrupción va desde el reconocimiento que todo el mundo lo sabe. Eso es una verdad popular, todo el mundo sabe eso. Y es que en el Estado, en todas las entidades del Estado, el nido de corrupción es terrible. Primero porque es un montón de burocracia, ¿sí? Altamente, es un crecimiento incluso exponencial, incluso que el nuevo gobierno parece que le va a montar más burocracia todavía. Otro ministerio. Otro ministerio, ¿sí? Entonces es una carga permanente de burocracia con sueldos altísimos, porque los sueldos son altísimos en todas las entidades del Estado, juzgándolo por el promedio de un salario de un obrero medio, ¿sí? Pero además de eso, porque los presupuestos que dan en todas las entidades del Estado y la gente que ha conocido o que ha trabajado en entidades del Estado sabe que todos los años la regla general es que llegan a fin de año con dinero en el presupuesto que les dieron sin habérselo gastado. Es decir, a pesar de que se gastaron un montón de dinero mal gastado, ¿sí? Llegan a fin de año con plata que no han gastado y que llega a noviembre afanados de cómo van a hacer para gastarse esa plata, porque resulta que la norma dentro del Estado, y eso lo saben los que han trabajado con el Estado, es que si no se gastan toda la plata del presupuesto a 31 de diciembre, para el siguiente año les van a rebajar el presupuesto. Entonces empieza toda la feria para gastarse el presupuesto, ¿sí? Entonces, el problema no, aquí es una mentira y eso es criminal incluso, que el propio gobierno de Gustavo Petro siga con el cuento de que aquí hay que recaudar más plata para cubrir ese déficit, cuando sabe, y ellos lo saben, ellos no son ignorantes de eso, saben que el tema de la corrupción es el asunto principal que hay que resolver. Resolviendo el tema de la corrupción, lo que va a sobrar es plata, lo que va a sobrar es miles de millones de pesos para hacer lo que quieran. Y ese tema no lo tocan, ¿cierto? Entonces, por ahí mismo empieza uno a darse cuenta, ¿sí?, de qué tipo de gobierno es el que se va a ver, ¿no? Y lo que les decía ahorita, ¿no? El ministro Ocampo no es ningún ministro desconocido, ¿cierto? Básicamente, el ministro Ocampo, para los que no lo saben, es un tipo pues de carrera política. Él fue ministro de Agricultura de César Gaviria, y acordémonos el personaje que fue César Gaviria, y él fue su ministro de Agricultura, y fue el ministro de Hacienda de Ernesto Samper, también nos acordamos, y fue al adjunto de las Naciones Unidas, y fue también ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es decir, es un cuadro no precisamente de esos que el pueblo pensó que iba a poner Gustavo Petro para uno de sus principales ministerios. No, y además de que él dice que su intención es mantener las cosas, es decir, como están. Y a ese propósito que enlaza con otro asunto, ¿no? Que es el combate a la corrupción. Y todos saben, eso es de público conocimiento, que son más de 50 billones que se roban los funcionarios del Estado. Con eso tendrían para recaudar 2 de las reformas tributarias como la que propusieron hoy. Más de 50 billones, 2 reformas tributarias como la que propusieron el día de hoy. De un gobierno que se comprometió a combatir la corrupción y que lo reconocen además. Gustavo Bolívar decía, yo voy a estar pendiente y vigilante porque es que es muchos los ladrones que están en el Estado. Y además de eso viene un poco de gente también que se le puede romper el corazón, que se le puede torcer el corazón. Es decir, saben eso. Pero es sencillo, pues, el asunto, como decía Ricardo. Y hay 2 cosas ahí relacionadas, ¿no? Si hay plata, se la roban, y un gobierno que plantea la lucha contra la corrupción simplemente se hubiera propuesto eso. No solamente la evasión, que es otro problema. La evasión, pues, que tienen y que es grandísima,
y que incluso el jefe de la DIAN saliente decía, nosotros creamos ya y estamos en ese proceso de que no haya evasión, y con eso hemos recaudado plata a montones, y terminando ese asunto, terminando pues de cero evasión, no hay necesidad de una reforma tributaria. Es decir, recursos hay de sobra con medidas elementales. Sin embargo, no, meten la reforma, aunque indudablemente, a diferencia pues de la reforma de Ratasquilla, eh, pretende meterle un poquitín la mano a las arcas de los grandes capitalistas. Eso es lo único que tiene, y que me imagino que al pueblo le alegrará eso. Pero de fondo está lo otro. Mm, Dice, antes de que continúe, compañero, quiero leer aquí algunos de los mensajes que nos llegan por el chat. Nos dice, por ejemplo, por aquí, dice John Puello, con los mamertos del PC que van a la cola de la socialdemocracia y creen que están en socialismo. Nos saluda por aquí Sandra Milena de Sintra Uniseguridad, de Azonalpiacencos, que también nos acompañan permanentemente en el programa. Janet Vivas nos dice, compañeros, yo lo tengo claro, suba el que suba, nosotras las personas de pocos recursos llevamos la de perder, que el pueblo se una, pero eso no lo veo siempre, son los mismos, una sola golondrina no hace lluvia, ¿cuál es la solución? María del Pilar nos dice, cuentos que no son cuentos, Uribe veía venir un estallido social y hasta una guerra civil, entonces dejó subir al actual presidente para que le ponga pañitos de agua, para que le ponga pañitos tibios al pueblo. Muy ciertos pues los comentarios, y justamente para la compañera Janet, de eso se trata, de mirar cómo hacemos para que la situación cambie de fondo, y cómo hacemos para que el pueblo se una. E indudablemente la gente ahorita está incluso embriagada con el triunfo de Petro, esperanzada en que va a cambiar la situación, pero nuestra obligación es justamente hacer claridad de lo que se viene, de comprender de fondo pues los asuntos que la mayoría del pueblo no comprende, pero que nosotros tenemos que ser, como obreros conscientes, los que transmitamos las ideas de fondo, incluso luchando contra la corriente, sin maltratar a los compañeros engañados ahorita, sin enojarnos por eso, sin desanimarnos, porque a la final, así como están todas las cosas, les va a quedar imposible resolver los problemas que está atravesando la sociedad colombiana, que no es solamente la sociedad colombiana, es la sociedad mundial. ¿Qué tenemos? Es un hecho que las reivindicaciones por las cuales el pueblo se levantó, especialmente desde el 28 de abril del año pasado, no han sido satisfechas. Es decir, el desempleo, el hambre, la miseria, la desatención en salud, el problema de la educación, la vivienda, la guerra contra el pueblo, el terrorismo de Estado, siguen campeando. Ninguno de esos asuntos se ha resuelto, y ninguno de esos problemas se va a resolver sin tocar la propiedad privada de los grandes capitalistas, que Petro juró defender. Cuando juró defender y aplicar la Constitución, y cuando jura defender el capitalismo. Que es una de los aspectos por los cuales la gente puede llegar a juzgar, que es lo que hay que tener claro. Se puede llegar a juzgar que el gobierno de Petro
llegará a ser progresista, al menos progresista, ¿sí? Y eso tiene unas medidas, ¿no? Yo creo que en la misma campaña incluso se proyectaban o se hablaba de algunos temas de esos, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, ¿sí? O sea, no se puede salir con la idea general como están diciendo ya algunos que defendieron a capa y espada a Petro en campaña y ahora están diciendo, no vayan a pretender que es que en 4 años vamos a resolverlo todo, ¿cierto? Es decir, ya salvando el alma, salvándole el alma al petrismo, ¿cierto? No, si hay medidas concretas y en algunas son medibles. Por ejemplo, en tema de salud, la misma ministra, la que pusieron de ministra de salud, la pusieron precisamente porque una de sus banderas que defendía clara y abiertamente cuál era, de que había que acabar con el sistema de empresas prestadoras de salud, con intermediación en salud, ¿sí? Incluso se asustaron cuando la pusieron ahí, precisamente porque ese era uno de los temas de campaña, ¿sí? Crear un sistema de salud único para todo el pueblo colombiano. Y eso no es del socialismo, ¿sí? Que no nos vengan ahora con el cuento de que eso es del socialismo, ¿cierto? No, eso no es del socialismo. El socialismo fue el que lo mostró, ¿sí? Para los que quieran leer la historia, pues se van a dar cuenta que en el primer estado donde hubo eso realmente fue en Rusia, ¿cierto? Pero eso lo hicieron después en otros países. Eso es universal. Entonces, no nos vengan con ese cuento. No, si van a hacer un gobierno progresista de verdad en tema de salud, tienen que acabar con toda esa porquería de la salud como un negocio y hacer un sistema de salud único para todo el pueblo colombiano. Y eso sí es progresista. De la misma manera, a nivel laboral, ¿sí? Con esa que están muy contentos los supuestos comunistas, los falsos comunistas, porque tienen ministra de trabajo, ¿cierto? Eso tiene una medida exacta. Progresismo es acabar con la intermediación laboral, ¿sí? Y eso tampoco es del socialismo, no nos vayan a salir con ese cuento, ¿sí? La intermediación laboral se la inventaron en el capitalismo y eso es reciente, ¿sí? Eso no es tan viejo. Si van a hacer algo de verdad progresista, no se pueden bajar de acabar con la intermediación laboral, ¿cierto? De ahí para adelante en los otros terrenos también y para ver esas medidas de las que está hablando el compañero aquí, compañero José, efectivamente hay un documento muy valioso que se llama el programa inmediato. Sí, que es muy importante tener en cuenta esos asuntos, porque es, como decía Ricardo, lo que puede medir realmente no lo revolucionario, sino incluso lo progresista y hasta dónde va el progresismo y hasta dónde van las medidas reformistas. El programa inmediato que propuso la Unión Obrera Comunista a través del portal Revolución Obrera recogió de las reivindicaciones populares y las plasmó en ese documento y decía que había que luchar por ellas. Y en la medida en que siguen vigentes esas reivindicaciones, el pueblo no puede hacerse ilusiones sabiendo lo que ya se sabe, que sigue la mafia en el poder, que los capitalistas no están dispuestos a ceder nada. No puede hacerse ilusiones. Los enemigos del pueblo, independientemente de la voluntad, incluso de la buena voluntad que tenga Petro y Francia Márquez, y de la buena voluntad que tengan los supuestos reformistas, los supuestos comunistas y revolucionarios, no van a resolver esos problemas. Por consiguiente, esa gente que ahorita, los compañeros, la parte del pueblo que ahorita está engañada e ilusionada y borracha con el nuevo gobierno, se va a desencantar y eso va a ser pronto. Por consiguiente, la obligación de los obreros revolucionarios, la obligación de nosotros, como la gente que conoce la ciencia, que ve más allá, que sabe que
únicamente desde abajo se pueden resolver esos problemas, necesitamos continuar la preparación y organización de las fuerzas del pueblo. Es decir, de empujar las asambleas populares, los comités, para avanzar en la alianza de los pobres de la ciudad y del campo, para forjar esa alianza de los obreros y los campesinos, retomar las formas esas de las asambleas y las formas de la lucha directa, es decir, la movilización de las masas. Algunos van a decir, uribistas, no importa. Nosotros somos defensores de los intereses inmediatos y futuros de los trabajadores. Que Uribe va a manifestarse y los uribistas van a manifestarse porque sea abolida la ley 100 y la ley 50 del 90, la ley 100 del 93 y la problema de ellos. Esa es una reivindicación del pueblo y toca mantenerla en alto. Hay que echar para atrás esas reformas antiobreras. Hay que disolver el ESMAD. Hay que acabar con el terrorismo de Estado. Hay que organizar al pueblo, incluso militarmente. Hay que hacer la milicia popular. Todos los que estén de acuerdo con eso están del lado del camino correcto, están del lado del pueblo. No importa el remoquete que nos pongan. Pero hay que tener en cuenta otras cosas. Incluso hay compañeros dentro de esos que están a medio camino apoyando a Petro, pero también diciendo que es válida la movilización y porque saben además que la burguesía no va a soltar nada si el pueblo no la aprieta, es decir, si no se moviliza, si no hace huelgas, si no hace paros. Entonces dicen, revivamos la Asamblea Nacional Popular. Y algunos sectores, o los que llaman, pues como los trotskistas, que dicen el apoyo crítico al gobierno de Petro. Entonces están en medio de eso. Y necesitamos que las organizaciones populares, las organizaciones obreras, la Asamblea Nacional Popular y todas las organizaciones sociales no se conviertan en instrumentos que sean amarrados por el gobierno. No se puede permitir que el gobierno amarre la rebelión popular. Algunos de los que están casados con el gobierno, pero también que les gusta la lucha, van a pretender a utilizarlo. Incluso otros más van a pretender utilizar las organizaciones sociales tarima de las negociaciones del ELN con el gobierno, de las tales negociaciones de paz, que entre otras cosas es de las grandes promesas y de los grandes planes que tiene Petro. No va a haber paz. Eso es otra mentira. Y él lo sabe. Y todos esos, los falsos comunistas, los falsos revolucionarios, saben que mientras exista explotación del hombre por el hombre, no va a haber paz social. Hay guerra, hay intereses de clase que son antagónicos. Y por tanto la paz, mientras exista la explotación, es una falsa, es una falsedad, es una mentira y es un engaño. Por consiguiente, se deben mantener las formas organizativas de las masas con independencia del Estado y no al servicio de unas falsas negociaciones de paz que a la final terminan haciendo es acuerdo entre bandidos. Y puede que hagan negociaciones, incluso que se entreguen, como ya lo anuncia pues el Clan del Golfo, que suspendemos las acciones, nos declaramos pues en tregua para facilitar las negociaciones y puede que logren incluso desmovilizarse, puede que el ELN incluso logre desmovilizarse, pero eso no implica que va a haber paz. Y la historia de Colombia es rica en esa experiencia incluso de recibir por parte del pueblo las descargas del ejército desde que surgió la clase obrera.
la masacre de los obreros en 1928, la masacre de los obreros cementeros en el 63, la balacera de la huelga de los ingenios en el Cauca, en Río Paila, bueno, la matanza de estudiantes, es decir, ya ha sido el ejército, no los paramilitares, no los grupos al margen de la ley, el ejército nacional, el mismo ejército que no ha cambiado. Y es el mismo ejército de los falsos positivos, es el mismo ejército, y ahorita dirán, no, pero es que ya salió Zapateiro. Y Zapateiro incluso lo advirtió, ahí dejo mis alumnos, yo hice escuela. Y en efecto, es una escuela que viene desde allá, es decir, sigue existiendo eso. Y el Estado es precisamente, y el ejército y las fuerzas militares, es para garantizar con la fuerza de las armas y defender los privilegios de las clases explotadoras. Es decir, violencia va a seguir existiendo, guerra va a seguir existiendo, la paz, mientras exista la explotación, es una mentira. Por eso se necesita la independencia de las organizaciones con respecto al Estado. No se pueden dejar amarrar del nuevo gobierno. Incluso porque existe otra condición. Hasta por inteligencia, lo otro es ingenuidad. En cualquier momento en que la burguesía mire que incluso Petro se va a atrever a hacer alguna cosa que atente realmente contra sus intereses, lo tumban. Lo matan, dan un golpe de Estado, como hicieron con Allende en Chile. ¿Y qué tal las organizaciones amarradas al Estado? ¿Cómo quedarían? Dicho sea de paso, para los que inquietos pues y que han denunciado el corporativismo en que han pretendido hacer en Colombia, si se hace eso es contribuir precisamente al corporativismo, al fascismo. Es decir, a casar las organizaciones del pueblo, las organizaciones de las masas populares con el Estado. Y eso es inadmisible. Incluso de esa gente que ahorita está allá en el gobierno. Hay más. Incluso si Petro tiene buenas intenciones de hacer cosas por el pueblo, se va a necesitar la lucha directa de las masas obreras y campesinas en las calles y en los bloqueos. Se va a necesitar la movilización y el paro, la huelga política para conquistar cualquier medida que vaya a favorecer al pueblo. Va a tocar hacerlo. Y finalmente, no podemos olvidar de que el pueblo necesita, como decía al principio, las reivindicaciones estas, que ni siquiera son socialistas, sino son medidas para resolver los problemas urgentes de las masas, toca resolverlas desde abajo, con la fuerza del pueblo. Es decir, que se necesita un nuevo poder, que no puede surgir de las componendas electorales, que no puede esperarse nada que vayan a resolver desde arriba, sino que toca desde abajo. Y un nuevo poder que no puede estar soportado en las fuerzas militares del Estado actual, por más que ellas las esté comandando Petro, sino con el armamento general del pueblo desde abajo. Ese es el verdadero poder en el que hay que pensar. Y hay que seguir insistiendo en eso, a pesar de que todavía eso le suene raro a mucha gente. Pero eso lo va a ver los trabajadores y el pueblo que hoy está engañado lo va a ver necesario. Y nosotros tenemos que ser la luz en medio de toda esa oscuridad y en medio de toda esta borrachera. Tenemos que ser la gente cuerda y lúcida. Tenemos que ser los conductores elegidos en medio de esta borrachera. Que a propósito de eso, nos escriben aquí un par de comentarios sobre un aspecto bueno pues que hay en todo este mare magnum que se está viviendo en Colombia,
en el sentido de que mucha gente que antes no le importaba, ahora se está preocupando por los asuntos del Estado. Que pensaban que eso era por allá de élites, pues especiales, que ellos eran los que resolvían eso por allá. Hay gente que está preocupada y le ha interesado ese asunto y entender sobre todo qué es lo importante de eso, poder entender qué es eso del gobierno, qué es eso del Estado, cómo es que funciona. Nos dice Picapedrero que el hecho de que amplios sectores de las masas que participaron en los recientes levantamientos ahora se interesen espontáneamente por los asuntos del gobierno y del Estado es de gran importancia para la labor de los comunistas de llevarles la conciencia socialista. Es una condición subjetiva que favorece acercarse a la política revolucionaria. La indiferencia política y el apoliticismo es peor que estar ilusionados con las reformas políticas. Nos dice también Francisco Pacho que mucha de la gente de base que hoy se ilusiona con el nuevo gobierno será fuerza material para organizar el paro general indefinido y la revolución. Su indignación frente a los futuros incumplimientos y medidas antipopulares debe ser materializada en fuerza organizada por los comunistas revolucionarios. Y Janet nos deja ahí una inquietud que tendrá que ser tratada. Nos dice: compañeros, quiero en otro programa que nos hable sobre el COVID. ¿Qué clase de guerra hay? Bueno, ahí me parecen magníficas pues los aportes que han hecho los compañeros, e indudablemente habrá que hablar de otros temas como es el COVID, el problema del medio ambiente, pero quisiera referirme a un asunto que no podemos perder de vista. El mundo está en una situación terrible de una crisis capitalista que viene de hace años, desde el 2008, pero que en estos días se va a recrudecer aún más. Todos sabemos, se habla de la inflación mundial, en estos días se habla de una, y prevén incluso los analistas de los mismos imperialistas, lo que llaman una recesión en Estados Unidos, es decir, 3 trimestres sin crecimiento económico en Estados Unidos, y todo el mundo sabe que eso tiene repercusiones mundiales. Es decir, el mundo está hecho un polvorín y se han agudizado al extremo todas las contradicciones. Colombia no escapa a eso, no escapa a la crisis mundial, no escapa a la crisis social mundial que existe, y por tanto incluso prevén que el crecimiento, las agencias del imperialismo y las propias nacionales, que el crecimiento este año ya no va a ser como el que habían calculado, por encima del 6%, que va a ser menor, y que el año entrante va a ser menor todavía, y con otros ingredientes, que gran parte del crecimiento económico y el boom económico, del crecimiento incluso del año pasado, el 10 y pico, tiene que ver no solamente con que crecieron sectores no decisivos de la economía, es decir, de la producción, sino del comercio, del arte, de las comunicaciones y sobre todo del narcotráfico. Colombia es el principal producto de exportación, sigue siendo la cocaína. Es el primer productor mundial de cocaína con el 70%. Y los analistas burgueses mismos, los colombianos, hablan, los que han sido serios investigadores de eso, hablan de que es del 3 al 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, todo eso agrava la situación, y esa condición particular hace que el gobierno de Petro, además por tratar de servirle a Dios y al diablo, va a estar presionado constantemente, todo el tiempo, por arriba y por debajo. Y le va a ocurrir lo que le está ocurriendo a Castillo en el Perú. Ya van 4 o 5 intentonas de bajarlo de la presidencia, y ya le está ocurriendo a Boric en Chile, porque la situación está así. Petro no escapa a eso. En una condición así,
se van a presentar crisis políticas por arriba, es decir, crisis entre las clases dominantes que se van a ver abocadas e incluso que van a intentar golpes de Estado, y esa división entre los de arriba los debilita y se convierte en un factor que le sirve al pueblo en la medida en que luche con independencia, en que esté organizado con independencia y pueda convertir una crisis política en una crisis revolucionaria, es decir, de darles la patada en el trasero y tumbarlos del gobierno y establecer un propio gobierno suyo. Esa es la situación y hacia allá camina el mundo y camina Colombia. Es la otra condición que existe y por eso tenemos que trabajar en esa dirección de preparar a las masas, de preparar a la clase obrera, de preparar a los campesinos y al pueblo en general, pensando en eso, con confianza en eso, lo que va a pasar, lo que está previsto. Y quisiera terminar con esto. Especialmente nosotros, los obreros revolucionarios, los comunistas, los intelectuales que están comprometidos con la clase obrera, con la causa de la clase obrera, tenemos que plantearnos seriamente acelerar la construcción del partido del proletariado en Colombia y la construcción de la nueva internacional comunista. Porque en las situaciones que se van a presentar, se necesita de contar con ese destacamento para poder marchar a la cabeza de la clase obrera, del proletariado y de los pueblos del mundo a la revolución, a enterrar este sistema que está muriéndose, está pudriéndose en la salsa de sus contradicciones y necesita es que la clase obrera resuelva, se decida a conquistar el poder y a construir las cosas nuevas, incluso ya no solamente para liberarse de la explotación asalariada, sino para salvar a la humanidad de la catástrofe a la que la está llevando el sistema, este sistema moribundo, e incluso de preservar la vida en el planeta. Esa es la responsabilidad especial que tenemos nosotros los obreros revolucionarios, los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios. Y nos toca pensar en eso sinceramente, seriamente y proponernos acelerar esa construcción de ese partido, de bregar a concretar el Congreso de Fundación del partido que reconstruya el partido aquí en Colombia y avanzar en ese paso tan importante que es hacer una nueva conferencia internacional de los marxistas, leninistas, maoístas que sirva para darle impulso a la creación de la nueva internacional comunista que se necesita con urgencia para responder a la situación que estamos viviendo. Es muy importante pues lo que dice el compañero José y aterrizando eso pues ese análisis que hace al tema que nos hemos propuesto desarrollar hoy aquí en este programa, yo quiero dejar una reflexión en torno a una idea pues ya dicha, pero que quiero enfatizarla y es la siguiente. El pueblo tiene sus necesidades, la gente las siente, las vive y las conoce muy bien. Y lo peor que puede hacer el pueblo y lo peor que pueden hacer sus dirigentes naturales, sus jefes políticos, es confiar en que esas necesidades se van a resolver únicamente y especialmente confiando y esperanzados en lo que haga un gobierno, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de centro, cualquiera que sea. Es decir, eso es una ilusión, es una falsedad. Los cambios, las reivindicaciones, las conquistas de los trabajadores, del pueblo, se obtienen es con la movilización directa, con la lucha directa, con obligar al Estado a que legisle y a que tome medidas en beneficio del pueblo. Pero es así, con la fuerza, con el paro.
porque a ellos solamente se les obliga cuando se les toca lo que más le duele: su democracia, su bolsillo, su ganancia. Entonces, ese es uno de los peores errores que han cometido esos sectores que se llaman revolucionarios y que han sembrado la ilusión en el pueblo de que con el voto que daban a un gobierno como el de ahora se iba a resolver los problemas. Eso no se van a resolver de esa manera. Y el llamado es a eso. El llamado es a que se intensifique, se acelere, se trabaje firmemente en esa labor constante, cotidiana, de todos los días, de organizar a las masas, de movilizarlas, de crear formas realmente de poder obrero, campesino, popular, que se preparen y que vayan avanzando en esa lucha, porque así es como se obtienen las reivindicaciones del pueblo. ¿Cómo se va a juzgar lo que venga de este gobierno? Se va a juzgar no con lo que ellos digan de sí mismos, porque esa no es la unidad de medida y eso no es el valor de lo que va a determinar si se convirtieron en un gobierno progresista o no. Lo que tiene que determinar esa medida es las necesidades del pueblo, que la gente las sabe y entiende cómo es que son, y luchando por eso. En esa medida es que se va a ir perfilando realmente esa idea que, por lo menos desde esta posición, ya se plantea de antemano, y en eso se es tajante, de que ellos no están comprometidos realmente con esas transformaciones que podrían hacer, pero que no lo van a hacer, porque apostaron fue a un gobierno que llaman de unidad nacional, de acuerdo con todos los sectores, y esa política es una política enemiga del pueblo, porque lo que se va a respetar es el statu quo, lo que se va a respetar es lo que existe y no se van a hacer grandes transformaciones, por lo menos por las buenas. Entonces, esa es la reflexión que queremos dejar. Muchas gracias por toda esa participación, por todas esas opiniones, por los comentarios que nos han dado. Hemos estado atentos a eso. Los llamamos pues a que nos sigan escribiendo, a que sigan compartiendo pues todas las ideas que se han dado aquí en el programa, a que lo difundan, a que nos manden también sus comentarios, porque estamos es para eso, para continuar pues en esta libre opinión, en este debate y en este análisis permanente de la realidad nacional e internacional. Muchas gracias, compañero José. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera ya una cuña final. A propósito de las tareas internacionalistas, los compañeros del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India acogieron el llamado del Partido Comunista de la India de participar el día de mañana, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, haciéndole propaganda y denunciando especialmente lo que se está viviendo en la India, donde una gran parte de donde se desarrolla ahorita la guerra popular es porque los indígenas, los pueblos indígenas, las tribus en la India tuvieron que alzarse en armas para defender sus territorios, para impedir que fueran destruidos sus bosques, los ríos y la tierra, y preservar sus culturas y sus vidas mismas. Y les tocó hacerlo. Ahorita esos pueblos están siendo vilmente atacados, incluso con drones. Hace poquito, la semana pasada, liberaron a 150 indígenas que habían detenido, acusándolos, que los habían acusado de ser naxalitas, así le llaman a los maoístas en la India, de ser, decir, de ser subversivos, de ser terroristas, y los tuvieron que liberar. Pero eso no quiere decir que no siga la matanza. Están haciendo masacres, están violando a las mujeres y están estableciendo
campamentos militares cada 30 kilómetros para someter a esos pueblos que se niegan a dejarse devorar y a destruir por los capitalistas, por los imperialistas y el gobierno ese reaccionario de Narendra Modi. Entonces están invitando a eso. Mañana es el día. Seguramente van a ver en las publicaciones, van a ver varias. Los invitaríamos a difundirlas. Los compañeros que quieran imprimir el afiche está también en la web, se puede bajar a buen tamaño, buena imagen, donde lo puedan reproducir. Igualmente el volante para ese día, si hay manifestaciones o algunos actos de los hermanos indígenas aquí en Colombia, de hacerles llegar esa noticia. Sus hermanos en la India, al otro lado del mundo, están en pie de lucha, valiéndose por ellos mismos y construyendo un nuevo poder desde abajo, construyendo el nuevo mundo con sus propias manos, sin confiar en el Estado de los capitalistas. Los invitamos entonces con esto. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera.